¿Cómo estás, Omar, Alejandra, Miguel? Bien, gracias. Bastante motivadas con la situación del mercado. Qué bueno. Hola Ray, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien, gracias también por acá. Qué bueno, qué bueno. Oye, el libro está bien bacán, ¿ah? Está bien chévere. Sí, es muy bueno. Mucha gente justamente ese es su talón de Aquiles, el no saber cómo gestionar el capital o aceptar un riesgo. Y ese libro es la maestría para eso. Es bien Sí, psicológico, bien interesante. Me está, sí, como ampliando la mente con relación a todos esos temas. Así que gracias por recomendar. sí, no por nada. Y digo, la idea es que lo chequen todo para que saquen. De repente se empieza a volver un poquito repetitivo, pero es muy básico, ¿no? O sea, arriesga lo que puedes arriesgar y lo demás se da solo. Bien. Sale grupo, entonces, bueno, pues si gustan empezamos, son 7 con 2. Y vamos a empezar tranquilos, como ustedes saben, está planeado para analizarlo y verlo con calma. En esta ocasión vamos a ver marcos de tiempo, vamos a ver por ahí el tema de líneas de tendencia y vamos a ver el tema de las divergencias, puntos importantes que es muy importante conocer, al menos a nivel general, e interiorizar, ¿no? La idea después de todo esto es que al final puedan poner todo junto, más o menos vamos a ver cómo, y con esto potencializar de buena manera lo que son sus trades. Entonces, bueno, vamos a comenzar y la siguiente clase pues va a ser análisis de mercados en vivo. Ahí vamos a dar algunos ejemplos de lo que veamos hoy. Entonces, si gustan, comenzamos. Genial. Y bueno, grupos, te preguntaban hace una semana sobre los marcos de tiempo, ¿no? ¿Cuáles se utilizaban? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Etcétera. Aquí les voy a pasar los marcos de tiempo que se utilizan a nivel profesional. Y estos van desde, son poco utilizados, pero son para ver las tendencias generales. Empieza desde el anual, es decir, si tienes datos como en NetDalia, ¿no? Que tiene datos históricos desde hace muchos años, puedes ver el anual para ver cómo se está moviendo a nivel general el precio. Posteriormente al anual se utilizaría el trimestral. Estos dos son muy raros, pero bueno, sirven siempre como una guía. Ya a nivel más, vida real, digamos, los que un operador empieza a analizar y a raíz de ahí empieza a buscar operaciones, son justamente los que vemos aquí en la pantalla, que creo que sí la ven, ¿verdad? El PDF, que serían mensual, semanal y diario. Estos tres se utilizan básicamente para buscar la dirección del mercado, ¿ok? Y los marcos siguientes es donde normalmente un trader busca los gatillos de entrada, que serían 4 horas, 1 hora y 15 minutos. Entonces, a nivel profesional, utilizamos pocas veces, casi nunca, pero siempre sirven como guía, anual, trimestral, y para las operaciones básicamente mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, ya para scalpers, incluso 5 minutos y hasta 1 minuto, ¿no? Pero no se recomienda mucho, sin embargo, si a alguien por ahí le gusta el scalping y estar entrando y saliendo muchas veces al mercado, bueno, serían los marcos de tiempo que se consideran, ¿no? También estos marcos de tiempo son los que más se han probado, se han practicado, con los que yo trabajo personalmente, pero no quiere decir que marcos de tiempo diferentes no funcionen. Sin embargo, estos están pues más comprobados por un servidor. Ok. Llegando a ese punto y antes de ver el tema de soportes y resistencias, también les quería recordar un poquito el perfil o los diferentes perfiles de traders que existen. Estos van desde scalpers que operan en marcos de tiempo de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. Posteriormente tenemos los traders intradía, cuya función es precisamente abrir operaciones que se cierran en el mismo día. Ellos operan marcos de tiempo de 1 hora y 4 horas, casi siempre. Luego tenemos a los swing traders, que estos operan en marcos de tiempo de 4 horas y de marco de tiempo diario. Y con esto llegamos al último, que sería el position trader, que opera en marcos de tiempo diario y semanal, ¿no?
Este tipo de traders pueden abrir una operación en un marco de tiempo semanal, y retirarse y regresar literalmente 6 meses, un año después, a verificar cómo va su operación y qué tal va la ganancia. O en su caso, si lo sacó el stop loss, ¿no? Pero normalmente esto es lo que hacen estos traders. Diferencia entre los marcos de tiempo. Lo comentábamos un poquito en la clase anterior, pero básicamente es el ruido del mercado y por ende la probabilidad de que te bote stop loss. A marcos de tiempo menor existe mayor ruido y con ese mayor ruido obviamente es más volatilidad y más riesgo de que tu stop loss se active, ¿no? Así es que cada quien tendrá que identificar qué le funciona eh, de acuerdo a su propia forma de operar, forma de ser, con qué clase de trading se siente conforme, se siente a gusto, si quiere ser scalper, intradía, swing o position. Personalmente yo opero intradía y opero swing trade. No me gusta mucho el scalping por el tema del ruido. Sin embargo, cuando he realizado scalping, la verdad me he llevado operaciones pues bastante ganadoras, ¿no? De 1 a 20, 1 a 25. Esto ocurre también porque en marcos de tiempo tan pequeños, pues el precio por ahí se puede acelerar a tu favor y realmente son operaciones muy ganadoras, ¿no? No obstante, hay una mayor cantidad de stop loss que también te pueden botar por la misma situación, ¿ok? Entonces son puntos importantes que tienen que ver con marcos de tiempo y recordar también que siempre el marco de tiempo mayor va a dominar los marcos de tiempo menores, ¿ok? Un trader, por ejemplo, intradía, busca en el gráfico diario la dirección del mercado y busca el gatillo de entrada en 4 horas. O puede buscar la dirección del mercado en 4 horas y buscar su gatillo de entrada en 1 hora. Esto quiere decir que se analiza 1 hora de tiempo o un marco de tiempo mayor al que vamos a estar buscando nuestros gatillos de entrada. Ok, no sé si tengan algún comentario sobre esto, alguna duda, si ya habían escuchado estos marcos de tiempo o estos perfiles de traders. Sí, ya los había escuchado leyendo el libro de Murphy de análisis técnico Ok, y toca esto al principio. muy bien. Perfecto, pues cualquier duda que ustedes ya saben, este espacio es justamente para eso, para que la podamos aclarar. Y si no tenemos dudas, pues también podemos continuar, ¿no? No obstante, les recuerdo, en mercados en vivo siempre también se van a aclarar muchos puntos. Y con Sí, esto llegamos a temas un poquito básicos, pero que es necesario pues repasarlos y aprender a hacerlos de forma correcta, ¿no? Porque no siempre se aprende a hacer de forma correcta. Aquí les diría que en la hola. imagen no se confíen mucho. En la parte de abajo, obviamente, el soporte puede estar un poquito más arriba, pero es únicamente a nivel pues de representar la imagen, ¿no? No sé si alguien iba a comentar algo. Disculpa, Ray, sí, Sí, tengo una consulta. En el tema de gatillos, me hablas de que el gatillo se busca en un menor tiempo al que se va a operar, ¿no es cierto? ¿Cómo sí. se llegaría a determinar un gatillo? Bueno, básicamente se busca el gatillo en un marco de tiempo menor al que se está analizando. Ok, el que se está analizando, digamos, la tendencia principal. El gatillo ya es, digamos, la configuración de todas las herramientas que ustedes van a ir asumiendo y que se encuentre la configuración precisamente en ese momento, ¿no? Por ejemplo, en un ratito vamos a ver el tema de divergencias y lo platicaba con la sesión de Europa. Cuando una divergencia se da, siempre es importante buscar este tipo de situaciones de divergencias, doble techos, etcétera, en resistencias, ¿no? Es decir, los niveles de resistencia y soporte van a potencializar mucho la probabilidad de que el trade sea ganador. Ahorita que me preguntas por el tema del gatillo, por ejemplo, si yo veo que un activo va subiendo y se dirige a su resistencia principal, ¿no? Resistencia anterior. En esa resistencia yo observo debilidad otra vez en el precio, entonces yo ahí empiezo a buscar mi gatillo de entrada, ¿no? Puede ser una configuración de velas japonesas, puede ser un rompimiento de soporte, un rompimiento de línea de tendencia, cualquier situación, y con ello abrir una operación. Pero como tal el gatillo como que se configura y una vez que se hayan recibido todas las armas que estamos viendo poco a poco. Ya. ¿Ok? Entonces, si gustan, seguimos con el tema de soportes y resistencias. Aquí hay una pregunta, una duda muy común. Es si se utilizan cuerpos de velas o se utilizan las mechas. No sé si ustedes anteriormente habían estudiado esto
y cómo lo venían haciendo, ¿no? Según su experiencia, serían cuerpos, mechas o ambos. Siempre es muy confuso, a veces es como pura intuición, pero a veces no le haces caso porque no te sale siempre como quieres. Correcto. Sí, de hecho, este es un tema muy sencillo, pero que muchas veces, como bien comentale, hay mucha confusión, ¿no? Y esta confusión al momento de analizar un gráfico se traduce en errores, errores que a su vez pues, nos va a costar dinero. Por eso es importante saber cómo hacerlo. Entonces, lo que a nivel bueno, profesional se utiliza son ambos, tanto mechas como cuerpos, siempre y cuando estemos buscando la mayor cantidad de toques. A una mayor cantidad de toques se entiende que es un soporte o una resistencia horizontal más fuerte, ¿ok? ¿Por qué horizontal? Porque hay tres tipos de soportes y resistencias. Aquí vamos a ver dos, posteriormente veremos la siguiente. Estos tres tipos de soporte y resistencia son horizontales, como lo estamos viendo ahorita en pantalla. Son las líneas de tendencia, las cuales se conoce como soporte o resistencia diagonal. Y también existen los soportes o resistencias dinámicas. Estas son a raíz de las medias móviles. Las medias móviles o ese tipo de soporte y resistencia lo veremos llegando a ese punto. Ahorita vamos a ver los horizontales y los diagonales, ¿ok? Entonces, muy importante recordar que es tanto mecha como cuerpo en cuanto a soporte y resistencia horizontal, buscando el mayor número de toques. En este caso, pues el soporte de abajo pudo haber quedado un poquito más arriba y teniendo así más número de toques y obviamente siendo un soporte más fuerte, lo que ya lo veremos a detalle en mercados en vivo. Ahora vamos a continuar. Y aquí tenemos otro tipo de soporte y de resistencia. En este es un ejemplo alcista, evidentemente un mercado bajista, la línea de tendencia se dibuja por arriba del precio y como ustedes pueden ver aquí, funge como un soporte diagonal. Ahora, a diferencia de los soportes y resistencias horizontales, en los diagonales lo que buscamos es conectar los extremos del precio, ¿no? La mayor cantidad de toques que podamos conectar. Porque como pueden ver ustedes, podríamos hacer una línea de tendencia interna que sin embargo nos daría este como falso rompimiento, este como falso rompimiento y este como falso rompimiento. Entonces, a nivel diagonales o a nivel línea de tendencia, lo que tenemos que evitar son los falsos rompimientos. Por eso es que una línea de tendencia se dibuja de esta manera, ¿no? Si bien no es el mayor número de toques, sí es el toque que está más probado y cuyo rompimiento puede representar una nueva tendencia en la cotización. ¿Ok? Como pueden ver también cuando es muy habitual que cuando el precio se acerca a su soporte, rebota con fuerza, se acerca, rebota con fuerza. Ahora, una vez que la línea de tendencia se pierde, muchas veces suele ser un cambio en la tendencia previa. Y aquí entra un poquito el tema del pullback y del throwback, ¿no? A nivel técnico, pues existen los dos porque hay que recordar que los mercados financieros es como ver las dos caras de un espejo, tanto en largo como en corto, precios subiendo como precios bajando, y entonces están los dos lados de la moneda. Siendo muy exquisitos o hablando ya de nivel muy técnico, cuando el precio rompe hacia abajo y retestea lo que anteriormente era su soporte y ahora lo convierte en resistencia, se denomina como un pullback. Los pullbacks son muy buenos para operar porque normalmente te dan un riesgo-beneficio bastante atractivo, ¿ok? Cuando el precio hace lo contrario y rompe, en este caso, una resistencia para retestear un soporte, en ese momento se llamaría throwback, ¿ok? No obstante, ya a nivel práctica, toda la gente, la mayoría de la gente, incluso de traders nuevos, lo conocen como pullback a cualquier hora, ¿ok? Pero es importante saber este tipo de situaciones nada más para conocerlo, ¿no? Para cuando alguien nos hable de un throwback no nos agarre desprevenidos y sepamos nosotros a qué se refiere. Entonces, también es importante conocer la existencia de pullbacks, throwbacks, y estos son siempre buscando anterior nivel de soporte, que es muy a menudo nueva resistencia, o anterior nivel de resistencia, que es muy a menudo nuevo soporte. ¿Ok? Entonces,
No sé si tiene alguna duda con estos conceptos o con lo que hemos visto hasta este punto. ¿Cómo miden la línea de tendencia? ¿Cómo se va dando el mercado hora a hora, día a día? ¿O utilizan alguna, mm, eh, ¿cómo le llaman esto? Las móviles. No, las móviles hasta este punto no son necesarias. Y para dibujar literalmente tu línea de tendencia únicamente tienes que unir más de 2 puntos, ¿no? En el caso de las diagonales, que son estas que tenemos aquí en pantalla, eh, pues buscamos unir los puntos o los extremos para dibujar así la proyección, ¿no? De hecho, como podemos ver aquí, si nosotros proyectábamos un par de toques aquí o esta misma línea de tendencia, la empezábamos a dibujar desde la parte baja, una vez proyectando aquí, en este momento, nuestra línea la podíamos dibujar a todo esto sin que el precio hubiera empezado o se hubiera desarrollado, ¿no? Regresando aquí, sabiendo que ese es un soporte, podíamos tener un gatillo de entrada, una buena configuración para entrar y pudimos haber tomado este trade únicamente con conocer precisamente que estamos en un soporte y que tenemos la proyección de la línea de tendencia por los toques previos. Entonces realmente buscamos únicamente toques previos y proyectar la línea. Claro. ¿Y en cuánto tiempo generalmente se utiliza para poder ver la línea de tendencia? ¿4 horas, un día? ¿Cuál En es el cualquier más marco de adecuado? tiempo, el gráfico va a lucir exactamente igual. Si yo les dijera qué marco de tiempo creen que sea el de la imagen que estamos viendo, algunos pueden pensar que es de 4 horas, otros que es de 15 minutos, otros que es diario. La verdad es que el marco de tiempo no cambia. El mercado es fractal, lo vamos a ver mucho más a detalle cuando lleguemos a Elliott, pero el mercado es fractal lo que nos habla de que se repite y se repite y se repite, ¿no? Es como, digamos, las nubes o como las olas del mar, que vemos una pequeña y afuera de esa pequeña hay una más grande y luego una más grande y una más grande. Exactamente igual es el mercado financiero. Es fractal y los marcos de tiempo no cambian. Si tú te vas a un marco de tiempo de 5 minutos, por ejemplo, pues vas a encontrar mucho más información porque es más rápido y vas a poder trazar y dibujar más líneas de tendencia. Que si estás en un marco de tiempo tal vez de semanal, a lo mejor todavía no tienes la información necesaria para trazarla, pero se va a repetir exactamente igual, sin importar el marco de tiempo en el que estés operando. Ok. Una pregunta. Sí. Bueno, se están marcando las señales de compra en las líneas horizontales, ¿no? Pero observo que a la vez que son como una pequeña resistencia, unas mini resistencias con respecto a la tendencia. Sí, de hecho, estas Eh, te pediría que, o te diría que no les hagas mucho caso, ahorita es enfocar nada más en la línea de tendencia, pero ok, efectivamente, o sea, esta es justo una resistencia que de acuerdo a la estrategia que pues cada persona puede tener, tal vez hay quien al momento de romper la resistencia vea la posibilidad de comprar, ¿no? Justamente es la idea de esta diapositiva. Y en ese momento estaría entrando en compra. O operadores más arriesgados, bueno, operadores más arriesgados pueden hacerlo desde antes, desde que estamos en el rebote del soporte diagonal. ok, muchas gracias. Sí, por nada. Entonces, si desean, continuamos. Vamos a ver. Sí. Aquí dice un poquito el texto, digo, lo van a tener en el video de cualquier manera. Cómo trazar las líneas, línea de tendencia principal, alto más alto, bajo más bajo hasta el retroceso más significativo, es decir, este sería el retroceso más significativo. Y se pueden trazar líneas de tendencia internas, ¿no? Que en este caso sería, pues, la que tendría varios falsos rompimientos. Sin embargo, pues la principal a la que más casos se le suele hacer, y personalmente hago, es a la principal. Vamos a ver un tema también, pues popular hasta cierto punto, pero que es importante entenderlo bien, que son las divergencias en estos mercados, ¿no? Existen 3 tipos de divergencias dentro de estos gráficos. Una es la divergencia regular, la que todos conocemos y la que estamos viendo ahorita en pantalla. Otra es la divergencia oculta y otra es la divergencia exagerada. La que menos se utiliza a nivel práctica es la oculta, pero su naturaleza también es contraria. Es una vez más el tema de los 2 lados de una moneda. Ya vamos a verla poco a poco, ¿no? Básicamente, la divergencia regular se da cuando en un mercado alcista el precio
está haciendo nuevos saltos, pero en este caso el RSI nos indica que justamente el RSI es el índice de fuerza relativa, que la fuerza del mercado no va acompañando lo que el gráfico nos está mostrando. Ok, podemos ver aquí el ejemplo, cómo sube, baja, sube de nuevo contra el precio, dándonos un alto más alto, pero el sentimiento del mercado no nos da un alto más alto en el RSI. Entonces ahí algo está pasando dentro de la estructura de este movimiento, donde si bien luce fuerte, la verdad es que ya los compradores no tienen tanta convicción en continuar comprando y en cualquier momento esto puede dar un retroceso, ¿no? Tal como está ocurriendo aquí. Y aquí podemos empezar a ver un poquito del tema de las herramientas cuando se empiezan a conectar, ¿no? Esto es como un juego de Lego y de repente empiezas a poder conectar diferentes piezas para armar lo que es tu estrategia. Si yo tuviera aquí un nivel de resistencia o una zona de oferta, ¿no? Ya que lleguemos a ver las zonas de oferta, y observo este tipo de detalles como una divergencia, como algunos patrones de velas japonesas, etcétera, entonces yo aquí puedo intentar tomar una operación en corto con mucho más nivel de confianza y una mayor probabilidad de que sea una operación ganadora porque se empiezan a conectar las piezas. Por ejemplo, si yo trazara aquí una línea de tendencia en estos niveles que cruzara por aquí y posteriormente por acá, yo aquí tendría, suponiendo que aquí está la resistencia, tengo una divergencia y adicionalmente tengo el rompimiento de una línea de tendencia. Con esto yo tengo 3 de las herramientas que he estado adquiriendo para confirmar una operación que posteriormente hubiera sido pues ganadora. Ok, así es que esto es lo interesante, lo importante de ir paso a paso y conocer estas herramientas para que en un futuro las podamos conectar. Ok, esta me imagino que ya la conocían. No sé si tienen algún comentario sobre esta divergencia. Es muy popular y de hecho la vimos en Bitcoin cuando estaba en $30,000. Estaba la divergencia alcista y además ahí se presenta un ejemplo de lo que acabo de decirles, ¿no? Porque además teníamos el soporte de 30,000. Entonces, divergencia alcista más soporte de $30,000 más algunas otras herramientas, ocurrió que el precio comenzó a subir. Y esto, pues como pueden ver, tampoco es casualidad. Mm. Hace referencia a 3 herramientas en la explicación que nos da, ¿no es cierto? La línea de tendencia, esta divergencia, el sentimiento de mercado, ¿no? Que ya más cómo se puede ver en este movimiento del oscilador. ¿Cuál sería otra herramienta que confirmaría para poder entrar, en este caso, a la baja? Ok, confirmación como tal, nunca vamos a tener al 100%, ¿no? Realmente un trader tiene una ventaja probabilística siempre, pero nunca definitiva. Es decir, esto fácilmente pudo haber subido y el mercado nunca podemos decir que esté mal, ¿verdad? Porque al final del día el mercado siempre va a hacer lo que guste. Pero tanto en el caso o ejemplo de Bitcoin como en esto que estamos viendo aquí, pudiéramos, digo, aquí no tengo las herramientas para dibujarlo, ya será en los mercados en vivo, pero pudiéramos ver la formación de, en este caso, una cuña ascendente, lo cual es una figura bajista, y esto podría ser, digamos, una herramienta adicional. Obviamente las herramientas apenas las estamos adquiriendo y hasta este momento digamos que conocemos las resistencias y conocemos la divergencia, ¿no? Que son lo que ahorita nos daría una buena pauta para entrar aquí. Ya cuando entremos a la parte de las velas japonesas, entonces vamos a conocer algunas formaciones de velas japonesas de reversión, algunas formaciones en su momento de figuras de doble piso, de doble techo, doble piso, etcétera, y todo esto es cuando se va conjuntando. Y en el gráfico, ¿cómo podemos ver cuando dices el precio crea nuevos altos o bajos y el oscilador crea nuevos bajos o altos? Sí, mira, el oscilador que estamos viendo en este momento, y bueno, lo que vamos a utilizar o se sugiere utilizar para divergencias, es el RSI a 14 periodos al cierre, ¿no? O sea, el RSI normal que trae TradingView y pues casi cualquier herramienta de análisis. Y el otro que se puede utilizar es el Awesome Oscillator. El Awesome Oscillator vamos a verlo hasta que entremos al tema de ondas de Elliott, pero digamos que son los dos indicadores o osciladores más importantes para identificar las divergencias. ¿Cómo se identifican en el mercado? Me preguntas. Vamos a verlo ya a nivel, digamos, práctica el día jueves, pero así como estás viendo este pedazo de la pantalla, así es como lucen las velas japonesas de la vida real. O sea, luce exactamente igual,
el precio es un alto más alto con respecto al alto previo, pero el sentimiento del mercado, que es el indicador, el RSI o los Oscillator, nos habla de que ya no hay tanto convencimiento para seguir subiendo. Ok, ahorita considero importante nada más conocer la divergencia para que cuando lo veamos en el gráfico la podamos identificar. Ujú. Esta es la divergencia regular, la más popular de todas, la más conocida y una divergencia pues también bastante útil. Entonces con esto continuamos. De hecho en Bitcoin, antes de que cayera, Una nos dio... pregunta antes de seguir Sí. avanzando, disculpa, es que estaba alzando la mano, pero no me viste. Ah, no, no es que solo tengo la pantalla aquí del PDF, pero dime. Dos cosas. En la diapositiva anterior nos presentas un escenario en el que el precio aumenta, pero el índice de fuerza relativa disminuye. Sí. Si es el caso contrario, donde el precio disminuye y el índice de fuerza aumenta, ¿podríamos estar frente a un escenario de una operación que podría resultar ganadora? ¿O de todos modos nos mantenemos a la expectativa y no entramos hasta que se resuelva esa situación? Ok, mira, es que ese ejemplo lo quiero ver en el mercado en vivo, pero te adelanto un poquito. Cuando el precio disminuye, en teoría vamos en una tendencia bajista, ¿estás de acuerdo? Sí. Y el sentimiento del mercado o el RSI se encuentra ascendente, es la misma divergencia regular, pero sería una divergencia alcista. Y esta que tenemos en pantalla es una divergencia bajista. Es decir, nada más como que volteamos el gráfico y en lugar de tener tendencia previa alcista, la tenemos bajista, y el sentimiento del mercado ya no es que tenga tantas ganas de caer, ¿no? Así como aquí no tiene tantas ganas de subir, en la parte baja no tiene tantas ganas de caer y comienza a, pues a demostrar fortaleza para rebotar al alza. Mientras que el precio viene haciendo nuevos bajos. Ajá. ¿Ok? Ok, Digamos que es lo entonces, mismo, pero visto desde el punto de vista de los vendedores y de los compradores. ok. Y segunda cuestión, Sí. y mencionaste también que el índice de fuerza relativa Ujú. realmente se utiliza 14 periodos al cierre. Sí. ¿Por qué no el cierre? Y por ejemplo, he leído que usan, por ejemplo, el promedio del precio de apertura, cierre, el precio más alto y el más bajo del mercado. Sí, al cierre porque los valores que toma para configurarse el RSI son justamente los valores de cierre de mercado. No hay que recordar que, y lo vamos a ver más a detalle en velas japonesas, cuando una vela japonesa se forma, tiene un precio de apertura, un precio de cierre, un precio pico o un alto máximo y un precio bajo, ¿no? El bajo más bajo que digamos toca durante su formación. Entonces, a lo que a nosotros nos interesa es justamente el cierre de la vela, ¿no? Quitando el ruido de las mechas y evidentemente la apertura no tiene la misma importancia que el cierre, porque el cierre ya nos da la información de lo que ocurrió durante esa vela. Muchas gracias. Ok, no por nada. Entonces, si gustan, continuamos. Insisto, todo esto, ahorita es teoría, ¿no? Ahorita es para que lo conozcan, lo sepan, pero ya en mercados en vivo, lo vamos a ver justamente en vivo, y la idea es que también quien así lo desee, bueno, pueda compartir algunos ejercicios. Oye, yo encontré esto, ¿cómo ves si aplica o no aplica? Para que se empiece a practicar, porque al final del día la práctica es el maestro y eso aplica para cualquier profesión, el trading tampoco es la excepción. Una pregunta, Ray. Sí. Cuando es este mercado alcista, pues se va viendo si tenemos altos más altos. Bueno, también bajos más bajos, pero altos más altos. Cuando en este caso es una divergencia bajista en un mercado alcista. Exacto. Y si fuera una divergencia alcista en un mercado bajista, también vemos los altos más altos, vemos los bajos más bajos, ¿sí o no? En las velas. Y en el RSI, ¿también se ven los bajos o solo ves los picos altos? También se ven los bajos en el RSI. Ah, ya. O sea, imagínate esta misma foto, pero al revés. O sea, el RSI vendría por acá. Aquí tendría un bajo a esos niveles aproximadamente. Luego recuperaría un poco y bajaría, pero no bajaría tanto como el bajo previo. Entonces esta línea quedaría en diagonal alcista. Mientras que el bajo, en una tendencia, y hay que recordar aquí un poquito y vamos a verlo, insisto, todo esto en mercados en vivo, una tendencia se define como alcista, bajista o lateral cuando los altos son más altos que el alto previo, pero los bajos también son más altos
que el bajo previo. Eso nos habla que hay una tendencia que va alcista, ¿no? Ahorita no estoy con mi computadora que normalmente utilizo, de hecho no he subido ni videos. Por esa razón no les puedo hacer aquí algunos rayones, unos Ah, ya, ya, dibujos. ya. A partir de la siguiente clase sí la voy a tener, pero básicamente la tendencia es altos más altos, bajos más altos. Alto más alto, bajo más alto. Y tendencia bajista es bajo más bajo, alto más bajo con respecto al alto previo. Anterior, Eso va claro. formando las tendencias. Ya si en un soporte, para ponernos en el lado opuesto al que estamos viendo ahorita, si en un soporte encontramos que hay un bajo más bajo que el previo, pero el sentimiento del mercado RSI apunta hacia arriba, entonces ahí tenemos una divergencia que es alcista. Ujú, ya, ¿Ok? perfecto. Genial. Gracias. Muy bien, Rubén, no por nada. Continuemos. Esta es una divergencia oculta. La divergencia oculta es la menos utilizada realmente al momento de operar. De hecho, ya que hagamos trading sin indicadores, ni siquiera vamos a recurrir tanto al RSI, pero una divergencia oculta lo que nos habla es que existe fortaleza en el mercado, ¿no? En el movimiento que el mercado está haciendo. Como pueden ver, en lugar de trazarlo a la parte alta, se traza a la parte baja como una línea de tendencia cualquiera y también el RSI se traza a la parte baja. Si el resultado de lo que estamos viendo aquí, es decir, el RSI continúa hacia abajo, mientras que en tendencia alcista el precio continúa subiendo y la línea de tendencia, por ende, también se mueve al alza, lo que nos habla es que existe fortaleza en el movimiento. Ok, esta básicamente se comparte para que la conozcan, sepan que existe. No es muy común. Es de ayuda hasta cierto punto para ver si podemos mantener alguna posición, pero realmente es la menos utilizada de las tres. ¿Ok? Y a diferencia de las otras dos, que son tanto la divergencia regular como la divergencia exagerada, la divergencia oculta nos habla de fortaleza, mientras que las otras dos nos van a hablar de debilidad. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de esta. Es muy Y básica y, como les digo, es poco ocupada, pero nos habla sobre... Todas estas divergencias van a ser respecto al precio y al índice de fuerza. Sí, sí, exactamente. Bueno, también se puede utilizar en la parte de abajo. Yo utilizo también el Lawson Oscillator. Algunas veces el Lawson Oscillator va a marcar la misma divergencia que el RSI. Eso digamos que nos da un poquito más de certeza sobre de qué algo dentro de esa divergencia está, en el caso de la divergencia regular, por ejemplo, está fallando, ¿no? Que el mercado no tiene tanta fuerza para seguir subiendo o para seguir cayendo, mientras que los sentimientos encontrados de acuerdo a los osciladores estos nos habla de que ya empieza a cambiar. Pero algunas veces el RSI nos va a marcar una diferencia que el Lawson Oscillator no nos va a marcar, o que el Lawson Oscillator nos va a marcar una que el RSI no nos va a marcar. Eso no quiere decir que esté mal o que la divergencia no existe, porque sigue existiendo, sin embargo, digamos que es menos fuerte que una divergencia donde coincidan ambos osciladores, ¿no? De hecho, hay operadores que sacan la divergencia en ayuda al MACD y en apoyo también a los estocásticos, ¿no? No quiere decir que no sirvan, que no se puedan considerar como también divergencias fuertes, pero la más común siempre es la del RSI, esa es por excelencia. Y en ondas de Elliott, forzosamente, como nos vamos a apoyar de Lawson Oscillator, necesitamos utilizar sí o sí el Lawson Oscillator para ver las divergencias y poder encontrar la divergencia entre la onda 3 y la onda 5. Pero bueno, eso no vamos a entrar mucho en detalle. En Elliott, la onda 5 siempre es divergente a la onda 3 y ahí utilizamos el Lawson. Aquí en análisis, digamos, de chartismo, utilizamos RSI. una pregunta, Ray. Ahí, cuando pones esta divergencia oculta, em, estoy tratando de comprender cómo ves la fortaleza al mirar la divergencia. O sea, veo la diferencia en las en las líneas y Ujú. obviamente ya digo, bueno, es fortaleza. Pero estoy tratando de comprender, o sea, veo que los mínimos son más altos, eso indica que, bueno, más o menos como que sigue subiendo, lo cual me indicaría pues algo tipo de fuerza, pero no sé cómo indicar, no, cómo interpretar en el oscilador, en el RSI, la línea que estaba abajo, cómo interpretarla como relativa a la fuerza, ¿no? Sí, se caracteriza porque el indicador se mueve en sentido contrario del precio.
Es decir, cuando tú identificas esta divergencia, no tienes todavía esta parte del precio, ni tampoco esta parte de oscilador, ¿ok? Claro. Lo que aquí estaríamos proyectando es que el precio tiene fortaleza para continuar con su movimiento alcista y como podemos ver posteriormente, sigue subiendo, incluso rompe el alto anterior. Y aquí, bueno, se caracterizan por ir en el sentido contrario, digamos, a la línea de tendencia. Si esto fuera una tendencia bajista, entonces sería hacia abajo, mientras que la parte del RSI, el sentimiento iría hacia arriba. ¿Se me explicó? Mm. Les digo, no se atrofien mucho, esto es más que nada de conocimiento general, pero básicamente nos habla de que o sea, es decir, la divergencia que aquí existe cuando el RSI apunta hacia abajo, mientras el precio apunta hacia arriba. ¿Ok? Hay que recordar que una divergencia es donde ya no hay confluencia. Es decir, una herramienta nos dice un dato y la otra nos dice el dato opuesto. ¿Ok? De por Ya, sí vienen, insisto, ejercicios. Quien desea así puede encontrarlos y puede mandarlos. Ya los vamos a revisar a mucho más detalle. Únicamente ahorita es para que sepan que existe y pues para que lo podamos utilizar cuando llegue el momento, ¿no? perfecto. Si bien es cierto, el RSI te va a marcar la fuerza que tenga, ya sea para subir o para bajar, no se puede sacar estos datos del volumen de compras o ventas que están en el libro de los exchanges. También existen las divergencias en volumen, pero esas vamos a verlas ya justamente entrados a volumen. Y el problema con el volumen es que para que una divergencia en volumen fuera 100%, digamos, certera, necesitaríamos tener el volumen de todos los brokers o de todos los exchanges, digamos, centralizado, ¿no? O sea, que hubiera un gráfico que te sumara el gráfico, digamos, de Binance, más el gráfico de KuCoin, más el gráfico de BitMEX, etcétera, etcétera, para así tener el volumen general de todas las operaciones de criptomonedas. Porque hay que recordar que en algunos exchanges el volumen va a ser completamente diferente al que veamos en otros. Entonces, ese es el riesgo y el tema del volumen. Pero justamente para eso utilizamos el Awesome Oscillator. El Awesome Oscillator es lo que a nosotros nos va, de alguna manera, por decirlo así, a sustituir el volumen, porque nos habla de la fuerza. Claro. ¿Ok? Entonces, si gustan, continuamos antes de que Zoom empiece a dar molestias. Y bueno, grupo, llegamos a la divergencia exagerada. Esta es poco conocida, hasta hace pues algunos meses casi nadie la conocía. De hecho, yo le llegué a compartir en algún video y por ahí me comentaba alguien que decía que era operador, que esta no existía, que me la estaba sacando de la manga, etcétera. Pero ustedes en la práctica van a ver que se da mucho y que normalmente pues también tiende a dar buenos resultados, ¿no? Esta es muy parecida a la divergencia regular, con la única diferencia de que la divergencia regular se caracteriza por tener altos más altos, o en el caso de que sea alcista, pues tenga bajos más bajos. Mientras que en la divergencia exagerada, el precio no hace nuevos altos o nuevos bajos, sino que se mantiene en una misma zona. Pero el oscilador, en este caso el RSI, sí nos vuelve a hablar de que hay una debilidad, como lo veíamos en la divergencia regular. Esa es la principal diferencia, la única diferencia de hecho, que aquí no tenemos altos más altos, pero el RSI nos continúa diciendo que hay debilidad dentro del mercado. ¿Ok? Y posteriormente, como podemos ver, pues el precio, estos son gráficos reales, el precio viene y comienza a caer, pero anteriormente a eso nosotros teníamos, digamos, la advertencia por parte de la divergencia exagerada. De hecho, esto lo veremos el siguiente jueves, pero esto es lo que ocurrió también con Bitcoin. Digo, obviamente hay más situaciones ahí, pero con Bitcoin ocurrió esto. Cuando llegamos a $60,000, estuvimos aquí en 60, 60, rompimos tantito, volvimos a bajar 60, 60, no aguantó el precio, cayó, regresó y se fue. Y el RSI es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en el gráfico. Estaba apuntando hacia abajo. Entonces, mientras Bitcoin chocaba una y otra vez en la misma zona, el sentimiento y la fuerza del mercado apuntaba hacia abajo. Posteriormente, el resultado que pudimos ver es que perdió un 50% de su cotización.
Bueno, el gráfico en el RSI que apunta para abajo es ligero, ¿no? No es tan pronunciado. Sí, no es tan pronunciado, pero se puede dibujar, digamos, una línea que tiene pues un ángulo hacia abajo, ¿no? Descendente. Ujú. Es decir, no necesariamente, hay algunos ejemplos que sí son muy pronunciados, pero con que tenga un poquito de inclinación hacia abajo ya se considera divergencia. ¿Por qué le llaman exagerado o cómo lo entendemos esta divergencia exagerada de manera más sencilla? Porque lo que veo es que va a la resistencia una, dos, hasta tres veces y luego cae, ¿no? Sí. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Con que no puede superar la resistencia? ¿Porque no tiene No, de hecho fuerza? el nombre es un tecnicismo, se viene utilizando así desde hace años como exagerado, y básicamente es para diferenciarlo de la regular, ¿no? Ah, Sí, pero claro. no tiene un punto, digamos, más técnico que ese, ¿no? Es decir, es exagerada porque el precio está en la misma zona, mientras el sentimiento del mercado empieza en este caso, a bajar, ¿no? En caso contrario, pues sería la misma zona de soportes, mientras que el sentimiento del mercado empezara a apuntar hacia arriba. Esa sería la divergencia exagerada alcista. En este caso es una divergencia exagerada bajista. Ujú, claro. Ok, grupo. Y bueno, si gustan, vamos a ver siguiente diapositiva. Aquí es un poquito lo que les platicaba, que el mejor oscilador para identificar divergencias a nivel, pues prácticamente price action como un auxiliar o chartismo convencional es el RSI, 14 periodos al cierre, ¿no? Lo que platicábamos y también veíamos por qué al cierre. Y bueno, hay operadores que utilizan con la media móvil que está dentro del MACD o con el mismo MACD y sus vallas. No obstante, yo no uso mucho el MACD, lo dejé de utilizar. En un principio sí lo usaba, pero lo he dejado de utilizar. No obstante, sigue siendo pues una herramienta bastante útil para muchos operadores, que cada quien tendrá que definir si le sirve o no le sirve, si quiere operar con el RSI o con el MACD, o con el Lawson, o con estocásticos. Ujú. Pero En tu básicamente yo de aquí caso, les puedo decir o rescatar que es el RSI, a mí es lo que me ha funcionado, a 14 pedidos al cierre. ¿es el único que utilizas? La única. Para chartismo convencional sí, para price action como auxiliar sí, porque en teoría price action no utilizas estas cosas, pero nunca está de más cuando ya estás viendo una configuración, pues digamos, confirmar si adicional a la configuración que ves existe una divergencia. Dices como auxiliar con private acción, ¿no es cierto? Entonces hay una principal para la acción del precio. Si ¿Cuál es que la sería? acción del precio, de hecho, yo lo que podría ver, por ejemplo, digo, tendría mucho más información, ¿verdad? Aquí es muy poquita la que tenemos, pero podría ver que tal vez en el pasado es una zona de resistencia múltiple y justamente por eso tal vez pudiera intentar poner una venta. Pero si en este momento yo, pues activo mi RSI y ese RSI además me dice hay una divergencia, entonces a mí me auxilia o me da una razón extra, digamos, para tomar ese corto. Mm, Pero digo, price action básicamente es identificar lo que el precio, la reacción del precio en ciertos niveles de las cotizaciones. ujú. ¿Ok? Una pregunta. Sí. eh, ¿cuán- ¿Cuándo dirías que la divergencia se limpia? O sea, ¿cuánto duraría, digamos? Mira, esa es una buena pregunta y también nos lleva a un punto donde las divergencias, igual que la mayoría, por no decir que todas las técnicas y herramientas de análisis técnico, pueden no materializarse, ¿no? Al menos no materializarse de inmediato. No recordar que todo aquí es probabilístico y que hay que ser flexibles porque el mercado pues nunca va a estar equivocado. Una divergencia se limpiaría cuando o se empieza a caer el precio, como fue este caso, y digamos que el RSI regresa a sus niveles pues medios, más o menos de 30, o cuando el precio efectivamente retrocede un poco, pero después se empieza a acelerar y junto con eso se empieza a acelerar también el RSI. Una vez que el RSI se acelera, por ejemplo aquí, que llegara a tocar esta línea que tenemos aquí dibujada,
entonces la divergencia automáticamente desaparecería porque tuviéramos un nuevo alto en el RSI, en el sentimiento del mercado, y bueno, el precio continuaría con sus altos. Entonces ya no existiría una divergencia como tal, sino que sería convergente, tanto el RSI como el precio, ¿no? Otra cosa, algunas veces va a pasar que el mercado se encuentre divergente por años incluso. Y el que es un maestro para esto justamente es el SP500. El SP500 ha estado divergente durante bastantes años y no ha terminado de caer. De hecho, si lo ven en el gráfico, siempre está alcista, está alcista, está alcista, pero cada vez tiene menos fuerza y está muy divergente bajista. No obstante, eso no quiere decir que se vaya a caer mañana o dentro de un año, ¿no? Si lleva así muchos años. Pero sabemos que en algún momento puede haber un movimiento muy brusco a la baja que limpie justamente esa divergencia y que regrese, digamos, tanto al precio como al indicador a niveles neutrales, ¿no? Ok, grupo, entonces básicamente es conocer estos conceptos, interiorizarlos, insisto, y ya que veamos un poquito más de lo que viene a futuro, poderlos empezar a ponerlos todos juntos y con eso incrementar de buena medida nuestras operaciones. Un ejemplo muy claro del tema de divergencias y soportes que vimos hoy está, insisto, en el Bitcoin, ¿no? A quien le guste, quien ya tenga su trading view y pueda ver el gráfico de Bitcoin, lo va a identificar. Va a identificar que había un soporte en 30,000, va a identificar que había una tendencia, mejor dicho, una divergencia alcista, y únicamente con estas dos herramientas, pues el precio giró, ¿no? De hecho, después llegó a buscar el soporte diagonal también como base de la cuña descendente, y esa es una, digamos, una confirmación adicional a que era muy posible que el precio viniera y rompiera. Después de eso, lo que hace es romper la línea de resistencia, diagonal bajista, ¿no? La parte alta de la cuña, lo vamos a ver en mercados en vivo, y el precio se acelera al alza dando un 40% de rendimientos. Pero como pueden ver, todo esto se pudo anticipar, al igual que la caída, con este tipo de conocimientos, ¿no? Soporte, perdón, divergencia y la acción del precio al tocar el soporte también de la cuña. ¿Ok? Pero bueno, no se atrofien, esto es poco a poquito, ahorita nada más es conocer estas herramientas y ya llegará el momento donde vamos a poderlas poner en práctica y ver los resultados en el mercado en vivo. Había visto anteriormente justo, bueno, el tema del RSI es una herramienta clásica, creo que tiene bastante tiempo que la están utilizando y hay bastante información en internet. Sí. Lo había visto ya en YouTube y alguna vez también la apliqué, ¿no? Para que tengamos una idea y para que podamos probar, ¿no? Para que vayamos probando el tema. El RSI, ¿con qué otro tipo de herramientas más trabajas? Línea de tiempo, dijiste, línea de tendencia, RSI y alguna otra herramienta más que te permita tener mayor precisión. No, es que de hecho como herramienta el RSI no requiere de nada más, ¿no? Para funcionar. Digamos que esto ya es como que ir mezclando nuestras piezas que vamos pues adquiriendo en cuanto a conocimiento para tener así una configuración que nos guste más, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta de repente mezclar eso, que estemos en zona de soporte, que vea divergencia alcista, obviamente para un mercado que previamente viene bajista. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poquito más específico. Bitcoin viene con tendencia alcista históricamente, y eso el gráfico pues lo muestra bastante claro, ¿no? Entonces yo tengo una tendencia alcista en marcos de tiempo mayores. Ahí ya vimos el tema de marcos de tiempo. Entonces yo sé que la inercia, si bien las correcciones son profundas, la inercia es que el precio o la tendencia es alcista. Posteriormente tenemos un soporte o una zona de demanda. Ya veremos zona de demanda un poquito más adelante. En la zona de demanda básicamente hay muchos compradores esperando la oportunidad de comprar. Segunda situación que pues a mí me pudo llamar la atención para buscar compras en ese nivel. Tercera situación, una cuña descendente que está en formación. Y la cuña, cada vez que tocaba la parte baja de la misma, el precio no podía romperla, lo que nos hablaba de que los compradores estaban teniendo mucha fuerza en ese nivel, ¿no? Cuarta situación, divergencia alcista en el Awesome Oscillator y también en el RSI.
Y quinta situación, por ejemplo, el rompimiento de mi cuña descendente, ¿no? Hay, por ejemplo, hay 5 situaciones diferentes que a mí me hubieran, pues, sugerido llevar a cabo una entrada en, en largo en Bitcoin o haber hecho una inversión comprando Bitcoins, ¿no? Ujú. Pero esto es únicamente un ejemplo. Y en su momento, si a alguien le gusta utilizar medias móviles, pues a lo mejor puede mezclar por ahí alguna media móvil, algún cruce de estas mismas, algún patrón de velas. Es decir, hay que irlo practicando porque no, o sea, con 2 sesiones o con esta clase no vamos a poder entender todas las herramientas para poder haber tomado una decisión de compra ahí. Sí, porque también he apreciado que utilizan bastante las medias móviles, ¿no? 20, 40, 50, 100, 200. Exactamente, y ahí también es pues bastante ambiguo a veces, ¿no? Porque algunos utilizan las exponenciales, otros las simples. Ya veremos también la diferencia entre unas y otras. Veremos las que más se utilizan a nivel profesional, el famoso cruce de la muerte, el famoso cruce dorado, que ya es cierto que existen, pero que están más que nada aprobados en mercados de Forex, que son bastante más lentos que criptomonedas. Entonces, es bastante, digamos, el conocimiento todavía, ¿no? Claro. Ahora, cuando haces referencia a cuñas, las cuñas para bajada o subida, ¿a qué te refieres? ¿Es un gráfico que se arma? ¿Es una figura que armas? Sí, la cuña la vamos a ver llegado el momento. De hecho, me parece que es la siguiente sesión. Ujú. Pero ahí la veríamos. En mercados o en chartismo convencional, una cuña es algo que, ¿cómo te puedo decir? Apunta hacia arriba, como un triángulo que apunta hacia arriba, digamos. Esa es Ajá. una cuña ascendente, que es una figura descendente. Dentro de ondas de Elliot, eso normalmente es una diagonal final. Pero te digo, yo creo que, de hecho, lo importante, lo necesario es verlas cuando llegue el momento. Claro, Y el tema de las cuñas sería hasta donde tengo entendido la siguiente sesión, o hasta donde recuerdo más bien. claro, porque creo que también utilizan banderines, pues he visto Sí, romper hay el muchas, banderín, muchas el cosas. Digo, no triángulo. todas funcionan igual, pero Ujú, sí hay muchas cosas. Banderines, hay banderas, hay triángulos, hay ujú. canales, o sea, muchas herramientas. Ok. Ok, grupo, pues bueno, con esto ya casi casi llegamos al final, ya no tarda el Zoom en decirme esto. No sé si tengan algún comentario final, alguna duda que les vaya quedando. Si gustan, pueden empezar a buscar este tipo de divergencias, empezarse a meter a los marcos de tiempo para que vean cómo siempre el mayor va a dominar al menor. Y pues las dudas que tengan, voy a abrir la siguiente semana un canalito de dudas y de material donde pueden compartirlo y podemos revisarlo. Pero la idea también es empezar a practicar. Ok, no En sé todos si... en Sí, todos los periodos de tiempo, ¿no? Al día, en un día, en 4 horas. sí, donde lo encuentren, ahí está. Como les comento, el mercado es fractal y se va a repetir lo mismo tanto en marcos de tiempo mayores como en menores. Mm. Dime, antes de que el mercado cayera de los 64.000, del BTC, 64.000, un poco más creo, Ujú. sería lo siguiente, ¿no? Yo, por ejemplo, aposté a los 40, ¿no? Y mucha gente apostaba a los 50, 51, 48, 47, 43, pero yo me mantuve hasta 40, ¿no? Y 39 prácticamente entré, ¿no? Y Ujú. luego se cayó pues hasta 30, 29, ¿no? Y todos perdieron, ¿no? Yo lo que vi es que mucha gente perdió más porque su análisis no lo hizo tan bien y lo hicieron público. Sí. Y cómo determinamos eso? Porque si bien es cierto que el RSI me puede marcar que en un momento determinado está volviendo a coger fuerza, pero luego tiene una caída fuerte y nos hace perder, ¿cómo podemos prever eso o evitar ese tipo de caídas, ese tipo de pérdidas, ¿no? Pues la verdad es que no es difícil, pero, insisto, tendríamos que ver todas las herramientas que todavía nos faltan ver para poderlas entender, ¿no? Yo te puedo hablar ahorita, por ejemplo, que antes de esa caída de Bitcoin, la que mencionas, hubo Ujú. falso rompimiento, hubo Exacto. hombre colgado, hubo divergencia exagerada, hubo rompimiento de línea de tendencia, hubo pullback, es decir, hubo muchas cosas, ¿no? Pero a Ujú. lo mejor, si yo te menciono ahorita,
hombre colgado, a lo mejor no vas a tener bien en claro a qué me refiero. Hubo incluso perfil de volumen sin operadores y este tipo de cosas no las vas a tener ahorita claras, ¿no? Todo eso vino y se dio. Y hubo también que uno de los marcos de tiempo principales, que es diario, de hecho, el que más se utiliza a nivel profesional es el diario, donde se empieza a regir todo, tenía todas estos datos, ¿no? Estas configuraciones que te digo. Ujú. Pero ahorita a lo mejor vas a saber el de la línea de tendencia, el del pullback, ¿no? El de la divergencia exagerada, pero lo demás te va a quedar duda. Sin embargo, como hubo tantas pues convergencias bajistas, al final del día viene y ocurre esto. Sí, pues. Ok, pero te digo, ya llegado al momento veremos perfil de volumen, veremos este tipo de cosas, velas japonesas, etcétera, con lo que vas a poder reafirmar todo esto. Por ejemplo, me interesa la falsa caída, ¿no? O la caída que ha llegado supuestamente a su mínimo y va a retornar a subir y al final sube un poco y luego ¡pum! Se va para abajo, ¿no? Sí me interesaría dominar ese tipo de aspectos, ¿no? Sí, sí, es toda situación que se va a ver con el paso del tiempo, porque hay muchas herramientas todavía que nos faltan desarrollar. Por ejemplo, ahorita el movimiento de Bitcoin, si se dan cuenta, es un movimiento en tres ondas. Y eso, en principio, para Elliot, puede indicar que la corrección todavía no termina. Pero si por ahí después el siguiente movimiento y los próximos tres se dan en tres ondas también, podemos estar viendo una diagonal líder, que también ya son cosas de Elliot. Entonces, sería ir paso a paso porque ahí también ya entra el tema de Fibonacci. No, los niveles de Fibonacci también son muy importantes para ver dónde podemos esperar que el precio regrese. Cuando hablas de corrección, hace referencia a la bajada. Sí, una corrección siempre va a ser el movimiento contrario a la tendencia principal. Bueno, ¿seguimos todavía en tendencia alcista? Porque da la idea de que... Una Bueno, pregunta, ¿no? disculpen interrumpir, No te pero preocupes. ¿hay más contenido de clase que hay que revisar hoy? No, perdón, en cuanto a esta clase ya se terminó, nada más son comentarios finales, si tienes que desconectarte adelante, y ya sería el jueves mercados en vivo nada más. Ah, ok. Nada más. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, me comentabas, perdón. Ah, sí, disculpen que de repente sea continua en las preguntas, pero sí, estamos en una tendencia alcista, ¿no? Hacías referencia hace unos instantes de que la corrección va a terminar a la baja, ¿no es cierto? Eso para tenerlo claro. Entonces, ¿qué se vendría ahora? ¿Que siga subiendo el Bitcoin? Bueno, fíjate, esa es la pregunta del millón, porque la verdad yo tampoco sabría qué decirte. No, yo hasta este momento lo que puedo ver es que hay tres movimientos alcistas, que eso en principio me habla de una corrección, y que hay niveles clave, como son los 47,000 o 48,300, 50,000, donde tendremos que ver la reacción del precio, ¿no? Porque si lo rompe con facilidad, entonces podemos llegar a una cuenta o acercarnos a los 60, pero ahí va a haber bastante conflicto, ¿no? Por decirlo así. Entonces, respecto a anticipar el mercado, realmente eso sí nadie lo puede hacer, ni Raimundo Tapia, ni Warren Buffett, ni nadie, porque el mercado finalmente es el resultado de la interacción de miles de operadores a nivel mundial, entre ellos ballenas, operadores pequeños y demás. Lo único que podemos hacer es que de acuerdo a la información que el mercado nos dé, tratar de operar. ¿Ok, grupo? Bueno, ya me está mencionando esto que se va a cortar el Zoom en un par de minutos. No sé si haya más comentarios o dudas con respecto a la sesión de hoy. Una pregunta con respecto a la sesión de en vivo. El jueves es, ¿no? ¿Sería también a esta hora? Sí, este jueves voy a confirmarles mañana porque de hecho en este momento me encuentro fuera de la ciudad. Como les comento, ni siquiera estoy en mi computadora. Pero la idea de las sesiones en vivo es que una sea con la sesión europea y otra con la sesión, es decir, una semana y una semana, y otra con ustedes. Finalmente el video va a quedar ahí para ambas sesiones. Ya, genial. Y como son mercados en vivo, realmente no va a haber gran diferencia en el gráfico, porque van a pasar 4 o 5 horas de una sesión a otra, ¿no? Entonces, eso yo creo que se los confirmo mañana para ver el jueves qué tal está mi agenda, pero mañana les paso ese dato. Ya, Y ya a genial. partir de la siguiente semana, si el jueves, por ejemplo, es en Europa,
La siguiente semana el mercado en vivo sería en América. Y la siguiente semana sería otra vez en Europa, ¿no? Para ir una y una. Claro, más salomónico. Genial, genial. Exactamente. Está bueno. Ya, gracias por el dato. Pues muy bien, grupo, llegamos al final, les agradezco su atención. Les digo, la idea es que no se lleven ninguna duda y que interioricen muy bien este conocimiento. Vamos a abrir en Discord el canal para que puedan compartir algunos ejercicios y podamos irlo revisando y mano a mano avanzar como grupo. Y van a ver cómo al final de este periodo pues van a cambiar mucho su visión y su perfil de operadores. Genial. Muchas gracias por la clase. Ok, Gracias, grupo, ¿no? Ray, Pues como ustedes siempre interesante. cuídense mucho. Hasta luego. Chao, chao, chao. Chao.